Un joven descubre que le quedan meses de vida, pero una mujer misteriosa le muestra un camino que nadie imaginaba. El sonido constante del tráfico resonaba en las calles, pero dentro de la oficina del doctor todo parecía congelado en un silencio abrumador. El protagonista, Andrés, de 27 años, estaba sentado frente al médico, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. «Es una enfermedad rara y agresiva», dijo el doctor con una voz compasiva pero firme. «Lo siento mucho, Andrés, pero no hay un tratamiento eficaz. Tienes, como mucho, 6 meses de vida». El mundo de Andrés se detuvo en ese momento. Hasta hacía unos minutos, estaba preocupado por las típicas cosas de la vida: el trabajo, los amigos, el próximo fin de semana. Ahora, todo eso parecía insignificante, lejano. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar a algo así? La vida que había dado por sentada se estaba desmoronando en un abrir y cerrar de ojos. Salió de la consulta con los pies pesados, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. La ciudad seguía su curso, indiferente al caos que se desataba en su interior. El bullicio de la gente, las luces de los semáforos, el murmullo de conversaciones, todo continuaba igual, excepto para él. Deambuló por las calles sin rumbo, las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Cada rincón de la ciudad le recordaba algo: la cafetería donde solía tomar un café antes de ir al trabajo, el parque donde solía correr por las mañanas, el edificio de su oficina. Ahora, todos esos lugares parecían ajenos, como si pertenecieran a otra persona, a otra vida. Finalmente, llegó a su apartamento. Cerró la puerta tras de sí y se desplomó en el sofá. Miró el techo, intentando encontrar algún sentido en lo que le había sucedido. La desesperación empezó a invadirlo. ¿Qué se suponía que debía hacer con los pocos meses que le quedaban? ¿Cómo enfrentarse a una muerte inminente cuando apenas había comenzado a vivir? Las primeras lágrimas comenzaron a caer, pero no tardaron en ser sustituidas por una decisión que lo sorprendió a sí mismo. No iba a dejar que el miedo lo consumiera. Si su tiempo era limitado, entonces haría que cada segundo contara. Se levantó limpiándose las lágrimas y con una determinación renovada, comenzó a planear sus próximos pasos. Había vivido una vida segura y predecible, siempre siguiendo las reglas, siempre haciendo lo correcto. Pero eso ya no importaba. Si el destino le había dado una fecha límite, él se aseguraría de vivir como nunca antes lo había hecho. En su mente, comenzó a esbozar una lista de cosas por hacer, lugares por visitar, experiencias por vivir. Era tiempo de romper con la rutina y abrazar la incertidumbre, de aprovechar cada momento como si fuera el último. Así, con un leve temblor en las manos, Andrés dio el primer paso hacia una vida completamente nueva. Una vida que, aunque breve, prometía ser más intensa y significativa que todo lo que había vivido hasta entonces. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras Andrés observaba el techo de su habitación. El día anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, con la luz del día, todo parecía un poco más real, un poco más definitivo. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre su vida y sobre lo que quedaba de ella. La decisión que había tomado era clara. No dejaría que el miedo lo dominara. En su lugar, se aferraría a la vida con cada fibra de su ser. Sin embargo, esto significaba romper con todo lo que había conocido hasta ahora. Se levantó con determinación y se dirigió hacia la cocina. Preparó una taza de café, el aroma familiar llenando el aire, pero esta vez no le trajo la misma comodidad de siempre. Sabía que tenía que actuar rápido, que no podía permitirse seguir en la misma rutina. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un correo a su jefe. Había trabajado en esa empresa durante años, siempre dedicado, siempre eficiente. Pero ahora todo eso parecía carecer de sentido. Con cada palabra que escribía, sentía que se liberaba de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Agradezco la oportunidad que me han dado, pero he decidido tomar un nuevo rumbo en mi vida. Dejo mi puesto con efecto inmediato. Pulsó enviar antes de que las dudas pudieran detenerlo. Con esa acción, un peso invisible pareció levantarse de sus hombros.
Era como si, al renunciar a su trabajo, también renunciara a las expectativas y las obligaciones que lo habían mantenido en un estado de confort insípido. Ahora estaba completamente libre para hacer lo que quisiera, sin las ataduras del deber. Andrés comenzó a hacer una lista de todo lo que siempre había querido hacer, pero nunca se había permitido. Algunas eran cosas simples, como aprender a tocar la guitarra, otras más complejas, como viajar a lugares lejanos. Decidió que lo primero que haría sería reservar un vuelo hacia cualquier lugar que nunca hubiera visitado antes, un destino que siempre le había parecido fuera de su alcance. Esa misma tarde, estaba en el aeropuerto con una maleta pequeña. No había dicho nada a sus amigos ni a su familia. No quería despedidas dolorosas ni explicaciones complicadas. Este viaje era solo para él, un regalo para sí mismo. Cuando el avión despegó, sintió una mezcla de miedo y excitación. Estaba entrando en un territorio desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no lo asustaba. De hecho, lo hacía sentir más vivo que nunca. Al llegar a su destino, una pequeña ciudad costera con calles empedradas y casas coloridas, se permitió respirar profundamente, inhalando el aire salado del mar. Caminó por las calles sin rumbo, explorando cada rincón, cada tienda, cada café. Se sentía ligero, como si una parte de él hubiera dejado de preocuparse por lo que vendría después. Esa noche, sentado en una pequeña terraza frente al mar, con un plato de comida local y una copa de vino, Andrés miró el horizonte, donde el sol se hundía lentamente en el océano. Por un momento, se permitió olvidar su condición, olvidar el futuro incierto que lo aguardaba. En ese instante, solo existía el presente y era perfecto. Después de unos días de exploración y descanso en la pequeña ciudad costera, Andrés comenzó a sentir un deseo inesperado de interactuar más con las personas que lo rodeaban. Hasta ese momento, había disfrutado de su soledad, sumergiéndose en sus pensamientos y en la belleza del lugar, pero una voz interna le decía que debía abrirse más al mundo, conectar con otros en esta etapa de su vida. Una mañana, mientras paseaba por el paseo marítimo, notó un pequeño grupo de personas reunidas en la playa, cerca de un modesto centro comunitario. Se acercó con curiosidad y descubrió que estaban organizando un evento de recaudación de fondos para un hospital local. Se quedó observando, intrigado por la energía positiva del grupo, y antes de darse cuenta, una joven con una amplia sonrisa se le acercó. «Hola, ¿quieres unirte a nosotros? Estamos organizando una subasta benéfica para ayudar a los pacientes del hospital», le dijo, extendiéndole una mano en señal de bienvenida. Andrés, un poco sorprendido por la invitación, titubeó por un momento. La joven, que se presentó como Sofía, tenía una calidez en su mirada que lo desarmó. Sin saber exactamente por qué, aceptó su invitación y comenzó a ayudar a preparar la subasta. A medida que pasaba el día, Andrés y Sofía conversaron sobre diversas cosas: la vida en la ciudad costera, las personas que conocían, sus aficiones. Andrés se sintió sorprendentemente cómodo con ella, como si la conociera desde hace años. Descubrió que Sofía había pasado por sus propias dificultades, incluyendo una enfermedad grave que había superado en su adolescencia, lo que la había inspirado a trabajar como voluntaria en el hospital local. La historia de Sofía resonó profundamente en Andrés. La forma en que hablaba de su lucha y de cómo eso le había dado un nuevo propósito en la vida lo hizo reflexionar sobre su propia situación. Sofía no era solo una sobreviviente, era alguien que había transformado su dolor en fuerza y en un deseo genuino de ayudar a los demás. Su optimismo y su determinación lo cautivaron. Durante la subasta, Andrés se encontró riendo y disfrutando de la compañía de las personas que, como Sofía, dedicaban su tiempo a una causa noble. Por primera vez desde su diagnóstico, se sintió parte de algo más grande que él mismo, algo que trascendía su propio sufrimiento. Al final del día, mientras recogían las últimas cosas, Sofía le propuso unirse a ella para tomar un café en un pequeño café local. Andrés aceptó sin dudarlo. Sentados en una mesa junto a una ventana que daba al mar, continuaron conversando.
Sofía compartió más sobre su vida, cómo había aprendido a valorar cada día después de su enfermedad y cómo cada amanecer era una nueva oportunidad para hacer algo significativo. Andrés, que había planeado no hablar de su situación con nadie, sintió una extraña necesidad de abrirse con ella. Le contó sobre su diagnóstico y sobre cómo había decidido vivir intensamente sus últimos meses. Sofía lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, y cuando terminó le dio una mirada llena de comprensión y empatía. «Lo que estás haciendo es valiente, Andrés», le dijo suavemente. «No muchos pueden enfrentar algo así con la determinación que tú has mostrado. Pero recuerda, vivir intensamente no siempre significa hacer cosas grandes o emocionantes. A veces, la verdadera intensidad se encuentra en los momentos pequeños, en las conexiones que hacemos con los demás». Las palabras de Sofía tocaron algo profundo en él. Durante todo ese tiempo, había pensado que vivir al máximo significaba hacer todas las cosas que nunca había hecho antes, pero ahora se daba cuenta de que también podía significar abrir su corazón, permitir que otras personas entraran en su vida y dejarse influir por ellas. Cuando se despidieron esa noche, Andrés sintió que algo había cambiado dentro de él. Sofía le había mostrado una nueva manera de ver su situación y por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de que, quizás, aún quedara algo más por descubrir en este viaje inesperado. Las semanas siguientes a su encuentro con Sofía transcurrieron con una intensidad que Andrés no había experimentado en mucho tiempo. Se encontraron casi a diario, ya sea para compartir una comida, dar un paseo por la playa o simplemente sentarse en un banco del parque y conversar. La conexión entre ellos creció rápidamente y Andrés comenzó a sentir algo que había creído imposible después de su diagnóstico: esperanza. Sofía tenía una habilidad especial para hacer que los momentos más simples se sintieran extraordinarios. Cada conversación con ella lo hacía reflexionar, no solo sobre su enfermedad, sino sobre la vida misma. Con ella, Andrés aprendió a apreciar los detalles que antes pasaban desapercibidos: el sonido de las olas rompiendo en la orilla, el calor del sol en su piel, la risa de los niños jugando a lo lejos. Eran cosas que siempre habían estado ahí, pero que ahora tenían un nuevo significado. Un día, mientras caminaban por un sendero que serpenteaba por un acantilado con vistas al mar, Sofía se detuvo de repente y lo miró a los ojos. «Andrés, no sé cuánto tiempo nos queda juntos, pero quiero que sepas que cada momento contigo ha sido un regalo para mí. Me has enseñado tanto sobre la valentía y la aceptación. No podría estar más agradecida de haberte conocido». Las palabras de Sofía resonaron en Andrés con una profundidad que lo dejó sin habla por un momento. Él había pensado que era ella quien lo estaba ayudando, pero ahora se daba cuenta de que esa relación era mucho más recíproca de lo que había imaginado. Le tomó la mano, sintiendo una conexión que iba más allá de lo físico, como si en ese momento sus almas se entrelazaran. Esa noche, después de despedirse de Sofía, Andrés se encontró reflexionando sobre lo que sentía por ella. Hasta ahora, había mantenido sus emociones bajo control, consciente de que su tiempo era limitado y no quería causar dolor a alguien tan especial. Pero ahora no podía negar lo que estaba creciendo dentro de él: un amor profundo y sincero. Las emociones que lo inundaban eran complejas. Sabía que enamorarse en su situación era arriesgado, no solo para él, sino también para Sofía. Sin embargo, la idea de reprimir esos sentimientos parecía aún más dolorosa. Decidió que, aunque su futuro era incierto, no podía dejar pasar la oportunidad de amar y ser amado, incluso si eso significaba enfrentar un dolor mayor más adelante. Al día siguiente, se encontraron en su lugar habitual, un pequeño café con vistas al puerto. Mientras el sol se reflejaba en el agua, creando destellos dorados, Andrés tomó la decisión de abrirse completamente con Sofía. Después de un rato de conversación trivial, finalmente reunió el coraje y le dijo lo que había estado sintiendo. «Sofía, hay algo que necesito decirte. No sé qué nos depara el futuro, pero no puedo negar lo que siento por ti. Me has mostrado una manera de vivir que nunca había imaginado.
y por eso estoy profundamente agradecido. Pero también quiero que sepas que lo que siento por ti es más que gratitud. Me he enamorado de ti. El silencio que siguió a su confesión fue breve, pero cargado de significado. Sofía lo miró con ternura y, sin decir una palabra, se inclinó hacia él, dándole un beso suave en los labios. Fue un beso lleno de promesas, de entendimiento mutuo y, sobre todo, de aceptación. «No puedo prometerte que será fácil», dijo Sofía cuando se separaron, «pero lo que sí puedo prometer es que estaré contigo, pase lo que pase. No sé cómo terminará esto, pero quiero vivirlo contigo cada paso del camino». Ese momento selló algo en su relación, algo que ambos sabían que sería difícil, pero que valía la pena. Desde ese día, Andrés y Sofía comenzaron a vivir su amor con intensidad, sabiendo que el tiempo era limitado, pero también conscientes de que cada día juntos era un regalo, una oportunidad para construir recuerdos que durarían más allá de la vida misma. El tiempo que Andrés y Sofía compartieron en las semanas siguientes estuvo lleno de momentos inolvidables. Cada día era una nueva aventura, y juntos exploraban no solo el mundo exterior, sino también el mundo interior de sus emociones y pensamientos más profundos. La relación entre ellos se fortaleció, convirtiéndose en un refugio contra la incertidumbre que el futuro les deparaba. Sin embargo, la sombra de la enfermedad de Andrés siempre estaba presente. Aunque él trataba de mantenerse optimista, había días en que su cuerpo simplemente no respondía como quería. Los síntomas se volvían más pronunciados, el cansancio constante, la pérdida de peso, los dolores que aparecían sin previo aviso. Sofía notaba el desgaste en él, pero no dejaba que la desesperación se filtrara en sus interacciones. Ambos sabían que su tiempo juntos podría ser corto, pero se negaban a dejar que el miedo dominara sus días. Fue durante una de esas noches tranquilas en las que se encontraban juntos en su apartamento, mirando una película, cuando Andrés recibió una llamada inesperada. Era su médico. Al principio temió lo peor, pero la voz al otro lado de la línea tenía un tono diferente al habitual. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo, Andrés», dijo el doctor. «No quiero darte falsas esperanzas, pero ha surgido una nueva opción. Es un tratamiento experimental, aún en fases iniciales, pero podría ofrecerte una oportunidad que no teníamos antes. Las probabilidades de éxito son inciertas, pero si estás dispuesto a intentarlo, podríamos explorar esta posibilidad». La noticia dejó a Andrés en estado de shock. Hasta ese momento, había aceptado su destino. Había hecho las paces con la idea de que su tiempo era limitado. Pero ahora, frente a él, se abría una pequeña ventana de esperanza, una posibilidad, aunque remota, de un futuro más largo de lo que había anticipado. Cuando colgó el teléfono, se volvió hacia Sofía, quien había escuchado la conversación en silencio. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero también de esperanza. Andrés le explicó lo que el médico había dicho, y juntos se sentaron en el sofá procesando la información. «Es una decisión difícil», dijo Andrés finalmente, su voz llena de incertidumbre. «No sé si estoy preparado para enfrentar otra batalla, para someterme a algo que podría no funcionar». Sofía lo miró con ternura y tomó su mano entre las suyas. «Andrés, no puedo tomar esta decisión por ti, pero quiero que sepas que estaré contigo, pase lo que pase. Si decides seguir adelante con el tratamiento, estaré a tu lado. Y si decides no hacerlo, también estaré aquí, disfrutando de cada momento que tengamos juntos. Lo que decidas, lo haremos juntos». Las palabras de Sofía le dieron a Andrés el valor que necesitaba. No se trataba solo de él. Ahora, sus decisiones también afectaban a la persona que amaba. La idea de tener una oportunidad, por pequeña que fuera, para pasar más tiempo con ella, lo hizo inclinarse hacia la opción del tratamiento. Al día siguiente, Andrés llamó al doctor para confirmar que quería seguir adelante con el procedimiento. Sabía que no había garantías, que el tratamiento podría fallar, pero también sabía que no podía dejar pasar la oportunidad sin intentarlo. Con la decisión tomada, una nueva sensación de esperanza se instaló en su corazón. Andrés y Sofía
sabían que lo que venía sería difícil, pero ambos estaban decididos a enfrentarlo juntos, fortalecidos por el amor que los unía. Los días previos al inicio del tratamiento fueron un torbellino de emociones para Andrés y Sofía. Aunque ambos intentaban mantenerse positivos, la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar pesaba sobre ellos. Sabían que el tratamiento era experimental, que las posibilidades de éxito eran inciertas y que el camino sería arduo. Pero estaban decididos a enfrentarlo juntos, con la esperanza de que, al final, podrían salir victoriosos. El primer día de tratamiento llegó, y Andrés ingresó al hospital con una mezcla de miedo y determinación. El ambiente frío y clínico del lugar contrastaba con la calidez que había encontrado en los días anteriores junto a Sofía. Las luces fluorescentes, el sonido de los monitores y el olor a desinfectante lo hicieron sentir vulnerable, pero la presencia constante de Sofía a su lado le daba la fuerza que necesitaba. El tratamiento comenzó sin contratiempos. Las enfermeras le explicaron el proceso y el doctor le aseguró que estarían monitoreándolo de cerca. Sofía se mantuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano mientras él recibía las primeras dosis del tratamiento. Al principio, todo parecía ir bien, y aunque el procedimiento era agotador, Andrés se aferraba a la esperanza de que podría funcionar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a complicarse. Andrés empezó a experimentar efectos secundarios severos, fiebre alta, náuseas intensas y un dolor que parecía consumirlo desde dentro. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, parecía estar al borde del colapso. Hubo momentos en los que Andrés se preguntó si había tomado la decisión correcta, si someterse a ese sufrimiento valía la pena. Una noche, después de un día particularmente difícil, Andrés se desplomó en la cama del hospital, agotado y desesperado. Sofía estaba sentada a su lado, tratando de ocultar sus lágrimas, pero él pudo ver el dolor en sus ojos. En ese momento, todo el peso de la situación cayó sobre él. Sintió que estaba al borde de rendirse, de aceptar que tal vez este sería su fin. «Sofía, no sé si puedo seguir», murmuró Andrés con la voz quebrada por el cansancio y el dolor. «No quiero hacerte pasar por esto. Tal vez cometí un error al intentar este tratamiento». Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «Andrés, sé que esto es difícil, más de lo que podríamos haber imaginado. Pero quiero que sepas que no estás solo en esto. No importa lo que pase, no importa cuán oscuro se vuelva todo, estoy aquí contigo. Si decides que ya no puedes seguir, lo entenderé. Pero si hay una parte de ti que todavía quiere luchar, entonces lucharé contigo». Las palabras de Sofía le dieron a Andrés una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Se dio cuenta de que no estaba luchando solo, que había alguien que creía en él, incluso cuando él mismo dudaba. Esa noche, mientras Sofía dormía en la silla junto a su cama, Andrés tomó una decisión. No se rendiría, aunque cada fibra de su ser quería detenerse. Aunque el dolor era casi insoportable, seguiría adelante, por él y por ella. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia para ambos. Cada sesión de tratamiento era un tormento, pero Andrés se aferraba a la promesa que se había hecho a sí mismo. Hubo momentos en los que todo parecía perdido, en los que el cuerpo de Andrés no respondía y la desesperación se cernía sobre ellos. Pero en cada uno de esos momentos, Sofía estaba allí sosteniéndolo, dándole la fuerza que necesitaba para continuar. Finalmente, después de semanas de lucha, llegó un momento en que el tratamiento comenzó a mostrar signos de éxito. Los médicos notaron mejoras en sus resultados, y aunque el proceso era lento, había una luz al final del túnel. Andrés y Sofía se permitieron un respiro de alivio, conscientes de que la batalla aún no había terminado, pero esperanzados de que, tal vez, lo peor ya había pasado. Las semanas que siguieron a la mejora de Andrés fueron un periodo de transformación profunda, tanto para él como para Sofía. Aunque el camino hacia la recuperación aún estaba lleno de incertidumbres, cada día que pasaba era un pequeño triunfo,
un paso más hacia un futuro que ambos habían empezado a imaginar con cautela. Andrés comenzó a recuperar fuerzas lentamente. Los efectos secundarios del tratamiento aún eran evidentes, pero la intensidad había disminuido, y por primera vez en meses podía mirar al mañana con un poco más de confianza. Cada mañana, al despertar, se daba cuenta de lo afortunado que era por estar vivo, por haber sobrevivido a lo que parecía ser un callejón sin salida. Sofía seguía siendo su pilar. Aunque ambos habían enfrentado miedos y dudas, su relación emergió más fuerte que nunca. La experiencia de atravesar juntos una situación tan extrema les había enseñado el verdadero significado del amor y la lealtad. Ya no se trataba solo de disfrutar los momentos felices, sino de apoyarse mutuamente en las pruebas más difíciles. Una tarde, mientras paseaban por la playa donde se habían conocido, Andrés se detuvo para observar el horizonte. El sol estaba empezando a ponerse, y el cielo estaba pintado con tonos de naranja y rosa. «Sofía», dijo con una voz suave pero llena de emoción, «nunca pensé que llegaría a ver esto de nuevo. Hubo momentos en que pensé que todo había terminado, pero aquí estamos, juntos». Sofía lo miró con una sonrisa que reflejaba todo lo que habían pasado. «Y lo que más importa, Andrés, es que estamos aquí, no porque el futuro sea seguro, sino porque hemos decidido enfrentarlo juntos. No importa lo que venga después, siempre y cuando estemos el uno para el otro». Andrés asintió tomando la mano de Sofía y sintiendo una oleada de gratitud. Había aprendido a no dar nada por sentado, a valorar cada pequeño detalle de su vida, desde el sonido del mar hasta el calor de la mano de Sofía en la suya. Su perspectiva había cambiado radicalmente, y ahora veía la vida como un regalo frágil pero precioso. Con el tiempo, Andrés comenzó a hacer planes de nuevo. No eran los planes audaces que había imaginado cuando pensaba que solo tenía unos meses de vida, sino planes que involucraban un futuro más largo, lleno de posibilidades. Empezó a considerar la idea de volver a trabajar, no en su antiguo trabajo, sino en algo que le permitiera ayudar a otros, tal como Sofía lo había hecho con él. Un día, mientras estaban en una cafetería local, Sofía le sugirió una idea que había estado rondando en su mente. «Andrés, he estado pensando en lo que podrías hacer ahora que te estás recuperando. ¿Qué te parecería compartir tu historia? Podrías ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, darles esperanza y mostrarles que, incluso en los momentos más oscuros, hay una posibilidad de luz». La idea resonó profundamente en Andrés. Hablar de su experiencia, compartir su lucha y su eventual recuperación, podría ser una manera de devolver algo de lo que había recibido. Después de todo, si su historia podía inspirar a una sola persona, si podía darles una razón para seguir adelante, entonces todo lo que había pasado habría valido la pena. Decidió seguir el consejo de Sofía y comenzó a escribir un blog. Al principio, fue un ejercicio catártico, una forma de procesar todo lo que había vivido. Pero pronto, comenzó a recibir mensajes de personas de todo el mundo, agradeciéndole por compartir su historia, por darles esperanza en sus propios momentos de dificultad. La sensación de poder ayudar a otros a través de sus palabras le dio a Andrés un nuevo propósito, uno que no había anticipado, pero que le llenaba de satisfacción. Mientras Andrés y Sofía continuaban su vida juntos, el miedo a la enfermedad nunca desapareció del todo, pero aprendieron a vivir con él, a aceptarlo como parte de su nueva realidad. Sabían que el futuro siempre sería incierto, pero también sabían que habían ganado algo invaluable, una apreciación profunda por cada día, por cada momento compartido. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices de la batalla que habían librado juntos siempre estarían allí, esas cicatrices se convirtieron en símbolos de su fuerza, de su capacidad para superar lo imposible. La relación entre ellos floreció en una forma de amor que iba más allá de lo romántico. Era un amor basado en la aceptación, la compasión y el entendimiento profundo de lo que realmente importa en la vida. Un año después del inicio de su tratamiento, Andrés y Sofía celebraron un aniversario
que nunca habían imaginado que llegarían a ver. Estaban en el mismo café donde Andrés había confesado sus sentimientos por ella, y mientras levantaban sus copas para brindar, Andrés no pudo evitar sentirse abrumado por la gratitud. Por todo lo que hemos pasado y por todo lo que aún tenemos por delante, dijo Andrés mirando a Sofía con el amor que solo podía surgir de haber compartido tanto juntos. Sofía sonrió y asintió. Y por cada día que podamos compartir, Andrés. No importa lo que venga, siempre tendremos esto. Mientras se miraban a los ojos, ambos sabían que, aunque el futuro era incierto, lo enfrentarían juntos, con la misma fuerza y amor que los había guiado hasta ese momento. Y en ese instante, con el sol brillando a través de la ventana y el sonido del mar de fondo, supieron que habían encontrado algo más valioso que la misma vida, la verdadera esencia del amor y la esperanza. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.